Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo, y en el día de hoy vamos a hacer Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 8. Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 8. Y el título del sermón en esta ocasión es La oración que oye y le agrada al Padre. La oración que oye y le agrada al Padre. Imagine usted que un niño, pues usted, no sé quién de acá, bueno, yo sé quién de acá tienen hijos, hijas, ¿no? Pero imagine que su hijo o su hija tiene hambre y usted está con su hijo o con su hija y hay una reunión y de pronto el niño se sube arriba de una silla o de ahí del banco acá de la iglesia y se pone a gritar a viva voz, él diciendo de una forma: oh amado Padre, tú que trabajas y usted que traes el sustento para acá, para la casa y para todos nuestros bienes, te pido, amado Padre, ante todos los que están ahí, diciendo, te pido que ahora me administre y me sustentes el pan para ahora, porque yo vengo de hacer ejercicio y tengo hambre, Padre. Te pido todo esto porque sé que tú eres un Padre benévolo y me vas a dar de comer. ¿Qué piensa que diría la gente que está ahí? Qué niño, qué buen orador, ¿no? Imaginen la misma situación de un niño, están ahí, están reunidos y entra el mismo niño, pero sabe que papá y mamá, porque aquellos que son padres y madres conocen a sus hijos y antes que sus hijos digan algo, ellos saben incluso qué le está pasando. Si su hijo viene de la escuela o si viene de hacer un deporte, algo, antes que diga, yo creo que aquellos que tienen padres, que tienen hijos, le tienen preparado una merienda o le tienen preparado algo. Y el niño no dijo nada. Y papá, eso, mamá, vengo cansado. Y sí, sentate que ya tengo, lavate la mano y que ya tengo preparado. ¿Por qué? Porque conocen a sus hijos, ¿no? Estamos hablando de todo padre. Bueno, amado, en el día de hoy vamos a ver que nuestras oraciones no tenemos que ser como estos fariseos que se ponían como un parlante o como un micrófono o algo así, un megáfono, y se ponían a alabar y a levantar la voz para que todos lo escucharan. Porque el primer niño que vimos en la primera ilustración lo que busca es el aplauso, como ora y la elocuencia. Pero no está buscando una comunicación, porque el verdadero hijo tiene una comunión con el Padre. Y el Padre, antes que diga algo a su hijo, como dice Isaías 65, que dice: antes que tu palabra esté en tu boca, yo ya la escucharé y la habré respondido. Entonces así, amado, en el día de hoy vamos a ver, vamos a iniciar una serie corta, quizás, no sé, Dios dirá, de lo que es la verdadera oración. Hoy vamos a aprender. Escuche, vamos a aprender a cómo no orar. Aunque el título dice la oración que oye y le agrada al Padre, en el día de hoy vamos a ver cómo no se ora, ¿sí? Porque vemos en el día de hoy, amados, muchas personas que decretan, que ordenan a Dios como que si el Señor fuera un espectador, un aladino, como que estuviera ahí para responder sus oraciones. Y es más, encima las oraciones de fe. Ustedes ven lo que vienen en las iglesias carismáticas, saben que ellos les enseñan a decretar, lo que yo les digo, programación neurolingüística. Repetirlo por medio de la fe y decretarlo para obtener algo. Cerebro, lingüística es voz. Lo que yo en mi mente es un sistema que yo que he estudiado un poco de psicoanálisis, autoayuda, sabe que es programación neurolingüística. Eso es lo que ven en estos grupos de decretarlo por fe. Eso es programación neurolingüística. Lo programás en tu mente y lo decretás. Y en el plano material se cumple, después lo que en el espiritual está. Desatan bendiciones, todas esas cosas de muñecas que ellos hacen, ¿no? Pero eso no es la oración, amados, porque no se trata la oración, vamos a decir, de doblarle el brazo, creo como decía Lutero, o torcerle el brazo al Señor. La oración no es que Dios acomodar la voluntad de Dios a mis necesidades o mi voluntad, sino que es todo lo contrario. Es cuando mi voluntad se acomoda a la voluntad de Dios, y para eso nosotros tenemos que conocerlo al Señor.
Para eso nosotros tenemos que estudiar las Escrituras, para eso tenemos que tener un conocimiento y una sabiduría de lo que Él quiere y requiere de nosotros, para poder pedir con conocimiento y con fe, confiando en lo que Él quiere. Entonces, eso es lo que hace, podríamos decir, en el día de hoy vamos a ver que el falso adorador busca el aplauso de las personas, ¿sí? Y vamos a ver que estas personas incluso se paraban, y no es que estas personas pudiéramos decir que no amaban la oración, porque si ustedes estudian un poco de la cultura judía, la cultura hebrea, estamos viendo en Mateo ahora, vamos a ver que la oración para ellos era lo más elevado que hay. Es más, vamos a ver que el Señor Jesucristo o los apóstoles enseñan a orar, y el Señor, cuando nos enseña a orar, el Señor nos dice, les voy a enseñar cómo predicar. El Señor dice, nos va a enseñar, fíjese, cómo orar. O en el día de hoy vamos a ver cómo no orar, cómo no hacerlo de la forma incorrecta. Pero los judíos tenían en alto valor la oración. Lo que sucede es que habían introducido cosas que no tenían que ver nada con la oración, pero ellos sí tenían en alta estima la oración, porque en una parte los rabinos decían así una frase: una de las cosas más preciosas que se haya dicho nunca sobre el culto familiar, sobre ello, sobre la oración, decía un rabino, el que practica la oración dentro de su casa la rodea de un muro protector que es más fuerte que el hierro. Fin de la cita. Entonces ellos creían, como nosotros, que la oración es algo fuerte, pero no porque nosotros la oramos o porque la decimos con más fuerza, va a tener y tenemos más fe al orar. No, es que ellos creían como nosotros que la oración, ¿viste? Es ¿cómo puedo explicar? Es algo fuerte, es algo fuerte en el sentido que Dios oye nuestra oración y responde a nuestra oración. El asunto que quiero que entiendan que, como vamos a decir, las obras de piedad. Lo mismo, Dios había mandado las obras de piedad y la oración, solo que ellos habían agregado algo, podríamos decir, a lo que es la oración. Es más, un judío lo que más le lamentaba durante todo el día, en una de sus frases, ellos decían, lo que más le lamentamos es que no podemos estar todo el día orando. Que si fueran por ellos estarían orando. Ustedes ven en la actualidad, creo que hay en Israel hay un muro que se llama Muro de los Lamentos. Ustedes lo ven, están parados todo el tiempo orando, porque hay gente que le gusta orar. El problema es que no saben orar. Eso es el problema, repiten vanas repeticiones y no podemos centrarnos solamente en ello. Ustedes ven en el día de hoy cuántos de nosotros, por lo menos yo cuando era joven, repetía el rosario. Repetía creo que 10 Ave María, un Padre Nuestro. Yo tenía como unas bolitas que tenía que pasar, algo así. Era chico, me quería ir a una iglesia romanista yo. Después creo que era un credo, algo así, o el credo, no me acuerdo, algo así, y volví a repetir Ave María, y así. Después el Padre Nuestro que está en los cielos, terminaba otra vez, repetía y así. Y tenía después las otras 3 partes que no me acuerdo qué eran, pero era muy chiquitito. Y era así, pero yo repetía porque lo repetía, van las repeticiones nada más. Pero en el día de hoy también vemos muchas personas que hacen esto, ¿no? Son hábitos que ellos empezaron a poner dentro de lo que es la oración. Y lo que ellos tenían, algunas piezas o la forma de orar, ustedes quizás ya la conocen, que era la Shema. Ellos tenían empezaban el día con lo que es la Shema, que consistía en 3 pasajes breves de las Escrituras, y empezaba así: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Y estaba basado en Deuteronomio, ustedes saben, 6, versículo 4 al 9, Deuteronomio 11, 13 al 21 y número 15 al 37. Y así empezaban ellos. Eso era algo normal todos los días hacer esto, ¿sí? Todos los judíos tenían que leer la Shema. Lo hacían a la mañana, creo que a las 9, a las 12 y a las 15 horas. ¿Sí? No importaba dónde estén. Y lo asombroso de esto no era eso. Lo asombroso de esto es que ellos, sabiendo que eran las 9, sabiendo que eran creo que a las 12, a las 15, acomodaban el horario para estar frente a las personas. Cosa que los encontrara
justo que me encontró acá que me toca orar, pero no era que justo me encontró, es que yo acomodaba en el horario y justo le daba que estaban en las plazas y donde eran lugares más concurridos para poder orar. Ellos amaban eso. El problema no estaba en la oración, el problema estaba en que a ellos les gustaban ser vistos. En una parte en Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40 dice así: Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas y en las sinagogas y en los primeros asientos y en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces a ellos les gustaba estar en esos lugares para poder recibir el aplauso de las personas, y siempre se le arreglaban de alguna forma para estar en esos lugares. Entonces, si ustedes lo encuentran orando, está bien, pero ustedes, bueno, yo no hago esto. Mire, yo como hablamos de las obras de caridad, del dar, eso es lo mismo. Usted puede orar y justo, quizás sí, usted tiene por hábito orar, vamos a decir, a las 3, a las 7 de la tarde, es un horario. Pero a veces, en el sentido piadoso, podríamos decir que justo está una persona y justo, pero no es que lo invente, usted tiene. Pero debemos cuidarnos de llegar a decir: justo ahora, disculpa, pero tengo el encuentro con el Señor a las 7 de la tarde, tengo que orar. Y es verdad que lo tiene, pero ese acto piadoso, quizás yo lo agrandé un poco, pero usted le dice: disculpa, porque justo ahora tengo que orar. Y la persona, o no he escuchado esas personas que dicen a las 3 de la mañana que se levantan: no, Señor, me despertó a las 3, hasta las 5. Y usted dice: a las 3, a las 5, yo me levanto como a las 9. Y usted dice: no, yo no me alcanza nunca ese nivel de piedad. Pero no es un nivel de piedad, es un hipócrita. Si vos lo haces, te encerrás en tu cuarto, en lo secreto, y queda entre él. O si ayunaste, lavás la cara y que nadie lo sepa. Si le das una ofrenda o algo, lo haces entre el Señor. Pero hay gente que hace eso. Había un hombre, un tal Gille, por no decir, que no sé cuántas horas, y vamos a ver, ayuno, no sé cuánto hacía, de 40 a 41, creo que hacía más de 40, se pasó, creo que le ganó el Señor. Y hacían esas cosas. Entonces el Señor les revelaba. No, me conozco otro, un chichón, no sé qué, chichón, no sé cómo se acordaba, ¿cómo se llama? Un nichazú. Ese nichazú. Tenía un lugar, creo que era una montaña, ¿no? Se iba, tenía una casita, tenía su discípulo, tengo su casita, me acuerdo que vino acá a Mar del Plata. Y se metía y se encerraba ahí con el Señor, ¿no? Y después bajaba y parecía Moisés, ¿vio? Todo resplandeciendo así. Y venía con la unción acá a Mar del Plata. Se ponía brillito. Sí. No hacía eso, pero el asunto de la gloria de una forma. Sí, se encerraba, él se encerraba. Bueno, así encuentran muchas personas que usted dice: tantos tiempos de oración. Y usted, bueno, y parecen que son hombres. No, amado, son gente que le gusta que los aplaudan. Y no podemos, nosotros nos sentamos mucho en este sistema fariseo, que ellos eran así, y de alguna forma lo apaleamos. Pero vivimos en una época también que el pecado, escuche, usted dirá: no, esto no me pasa como a mí, yo soy libre de estas cosas. Mire, le voy a decir algo. El pecado es tan atrevido que no solo cuando usted da algo, usted siente, como decía otra vez, ese fresquito, esa... Qué buena acción que di. Él es tan atrevido que se va con usted a arrodillarse en la oración. Y él es tan atrevido que se va hasta el trono de la gracia a orar. Y usted tiene que entender, o sea, que a veces él porque dice: ¿dónde? Y él llenó el espíritu de Satanás. No, el pecado está dentro de nosotros, está en nuestras carnes, en nuestros pensamientos. Nosotros fuimos redimidos espiritualmente, pero en la carne todavía quedan restos del yo en la naturaleza vieja. Y esa es la que habla a veces. Y que no nos damos cuenta y se traslapa y se mezcla con las cosas que parecen espirituales. Por eso tenemos que tener cuidado, porque todo lo que no sea espiritual en la oración es quemado. O sea, se queda ahí nomás en el techito de acá, no sube al cielo.
Por eso que estas personas no es que hacían mal en orar, oraban mal, lo único que hacían eso, oraban mal. Y entonces tenían estas prácticas a la mañana, al mediodía, a la tarde, a toda hora, ellos tenían estos horarios de orar. Lo que sucede es que al hacer esto tan asiduamente y lo repetían tantas veces, es que se llegó a no ser algo reverente. Lo tenían que hacer, tengo que hacer la oración. Entonces iban, tengo que hacer el devocional. ¡Ay, se me cree el devocional! Ya está, Luis. O tengo que orar. Y entonces todo era como un trámite rápido. Tengo que pagar la deuda del teléfono, la tarjeta que se me hizo tarde. Y veo que usted está apurado, es un trámite que tiene que hacer. Y si lo hace y vuelve a su casa porque quiere volver a su casa. Todo se transformó en algo así. Tengo que cumplir con el Señor en la iglesia. Tengo que ir a orar. Y todo esto se transformó en eso, como en un ritual y algo que tengo que hacer. O sea, es algo que tenía que hacer y cumplir con el Señor. Y eso es lo malo, amado, cuando hacemos las cosas con el Señor. Porque todo esto, y no solamente ellos tenían esto, la Shema que tenían que hacer. Había otras la segunda oración que era la Shimoné Esré. Y esto eran una serie de 18 oraciones, que después se terminaron agregando una más, que eran 19 oraciones. Los que están acá hace tiempo, ¿quién conoce las oraciones puritanas? ¿Vos conocés las oraciones puritanas? ¿Nadie más? Vos también. Entonces, ¿son lindas? Son lindas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Son oraciones escritas. O sea, están lindas. Bueno, estas las Shemoné Esré, que eran 18, consistían en 18 oraciones. Y escuche, y esto eran formaban parte del culto del servicio de adoración pública, podríamos decir lo que conocemos ahora, o del culto de la sinagoga. Y eran oraciones escritas. Por eso estos hombres no es que oraban así, sino que sabían orar y amaban la oración. Y estas oraciones, vamos a decir la Shemoné Esré, cuando la escuchamos, yo voy a nombrar dos de ellas, usted la mira y dice, ¡qué oración! Lo que sucede es que se repetían tan rápida que no eran oraciones sinceras, como dice John Bunyan, que era en su libro, no me acuerdo de la oración, Cómo orar en el Espíritu, de Bunyan. No era de un corazón que salía, no había una comunión, una sinceridad, como de un niño a un padre. Pero las oraciones eran lindas, y la 12ª dice así: que tu misericordia, oh Señor, se cierna sobre los rectos, los humildes, los ancianos de tu pueblo Israel y el resto de sus maestros. Muestre tu favor con los extranjeros piadosos que hay entre nosotros y con todos nosotros. Recompensa generosamente a los que confían en tu nombre sinceramente, para que tengamos suerte entre ellos en el mundo venidero, para que nuestra esperanza no resulte fallida. Alabado sea tú, oh Señor, que eres la esperanza y confianza de los fieles. Lo que sucede es que todo se transformó en un ritual, en un trámite, como diciendo que tu misericordia, oh Señor, se cierna sobre los rectos y los humildes. Me quedan 17, ahora voy a ir por la otra. Y todo era algo así, se perdió esa belleza de la oración. Y además era algo escrito, no era algo espontáneo. No sé si entiende cuando vamos al Señor. Usted va a orar y lleva una lista de, aunque alguno enseña, no tiene una lista de oración. Pero usted no va sinceramente al Señor. Y a veces, como estábamos hablando ayer, mire, yo no sé usted, pero a mí me ha tocado muchas veces que no he dicho nada. Simplemente bajé la cabeza y lo único que quería estar en su presencia, nada más. No dije palabra, porque yo sé que Él conoce mi corazón, y eso me basta, entrar ahí en la presencia. Y nosotros no vamos, como no es un comunicado oficial para ir a decirle al Señor, mira Señor, tú conoces esto, o al Señor hay que tirarle todas mis basuras. Ella sabe las cosas que me suceden a mí. Pero esta gente se ha transformado como en un ritual, y aunque eran lindas las oraciones, todo era algo que yo tengo que cumplir, lo tengo que hacer así, lo hacían todo rápido. Fíjese, la 5ª dice así: haznos volver a tu ley. ¿Algo malo eso, haznos volver a la Biblia? No hay. Haznos volver a tu ley, oh Padre nuestro, haznos volver, oh Rey, a tu servicio. Conviértenos a ti,
con verdadero arrepentimiento. Alabado seas, oh Señor, que aceptas nuestro arrepentimiento. No había nada de malo en eso, solo que no volver a tu ley, Señor, o nuestro Señor no volver, ahora me falta la sexta, y seguían así, se transformó todo en algo, ya dice la Yemá, ahora lo que me falta es la Yemoné, es el Re, y así seguían, todo lo que tenían que hacer. Es como que usted tiene que hacer las cosas apuradas para el Señor, y así no era. Eso es lo malo que pasó. Por eso que cuando nosotros como cristianos vemos incluso nuestras liturgias o cuando oramos, no vamos a encontrar oraciones, vamos a decir, formuladas así que parecen tan lindas o locuaces al orar. Y dice, qué lindo orador. El asunto de estas personas es que querían ser vistas, querían ser aplaudidas por la forma de orar, por la forma de hablar, y siempre se encontraban en un lugar que podían recibir lo que ellos querían, el aplauso y la admiración de las personas. Eso es lo que buscaban ellos, ¿sí? Entonces, en el día de hoy, vamos a aprender cómo no tenemos que orar como ellos, y también un poco la oración que el Señor le agrada, ¿no? Y eso es lo que hacían ellos, amados, que en sí no había podríamos decir, una comunión con el Padre, como la que tenemos nosotros. En la liturgia de ellos era todo un sistema oratorio, y vez tras vez, es más, ellos tenían oraciones para todo, yo a mí no me da tiempo de hablar todo esto, pero para cada cosa del día, para cualquier cosa, para comer, para después de comer, para el ayuno, para la mañana, para la tarde, para el casamiento, todo tenía un sistema de oratorio. Yo tenía todo como anotado cómo orar en cada cosa. Ellos tenían anotado todas estas cosas en la comida, en todo suceso de la vida diaria. Siempre era algo para llevarlo a la presencia del Señor. Y no está mal en eso. Spurgeon mismo decía, ¿no se acuerdan? Cuando pasaba algo, ¿se acuerdan cuando pasó acá? No sé qué pasó, y digo, estaba acá, yo digo, qué buen momento para orar, para darle gracias al Señor. Pero eso es espontáneo. Ellos tenían cosas ya escritas de antemano para ir a orar. Eso es lo que era de malo. Entonces ellos podían orar esas 3 veces, por lo menos a las 9, a las 12 y a las 15. Pero también tenían otro sistema de oraciones aparte de estos. Lo malo de esto, amado, es que estas oraciones, muchos de ellos cuando iban al templo, o más adelante lo que se terminó definiendo como sinagogas sería algo así como un lugar donde se reunían ellos, que ahora no sé cómo le dicen a esta iglesia, le dicen células, le dicen algo así, pero era la iglesia, lo que antes era una sinagoga, un lugar. Muchos de ellos venían apurados y decían, ay, no me puedo aguantar, no aguanto. Es como si fuera necesidad de ir al baño. Ay, no me aguanto, tengo que ir al baño. No me aguanto, y se paraban por allá a 3 cuadras. No llego a la iglesia, no llego. Oh, Señor, te alabo, que estás en los cielos. Decía, porque no se podían aguantar. Mentira, es hipocresía. O sea, es una hipocresía que ellos decían, la gente, ay, no pude aguantar de llegar a orar. Y tenían que ponerse a orar justo, siempre era cuando había personas. Entonces eso es lo que tenía, que eran hipócritas estas personas. No era lo que volvemos a decir el orar con el Señor, sino lo que ellos buscaban. Lo que vimos el domingo pasado, amado, es la intención. ¿Qué te motiva a ayudar? ¿Qué te motiva a ofrendar? Bueno, lo mismo, ¿qué te motiva a orar? Si somos los mismos orando con el Padre en nuestro cuarto, o somos los mismos cuando oramos cuando hay personas. Porque si es así, cambia nuestra oración con el Señor. Señor, te oro así rápido y ya está. Pero cuando hay personas, pareciera como que algo cambia. Y es el pecado, amado, que mora dentro de nosotros. Ahora, todo este sistema de oraciones, que era amplio, era un sistema, podríamos decir, que dejó de ser consciente, dejó de tener una relación con el Señor. Era un trámite rápido y un trámite inconsciente. Ya lo hacían porque lo tenían que hacer. Lo conocían de memoria. Ve cuando conoce un trabajo, usted esa persona que hacen así y ya trabaja porque lo saben de memoria. Un trabajo, bueno, eran algo que tenían que hacerlo así. Otra de las cosas es que estas personas, el pretexto que lo vemos acá, a mí no me da tiempo de explicar,
pero algunos rabinos tenían algunas frases, que no me da el tiempo, pero algunos rabinos decían de que cuando más larga es tu oración, más la va a escuchar el Señor. Y ese sistema de ellos se ha introducido a nosotros. Pero eso no es así, amado. Conocemos oraciones cortas que el Señor las ha respondido, y oraciones largas que no. Ya ver si yo tengo alguno. Fíjese, creo que es en Eclesiastés 5.2, dice, sean siempre pocas las palabras, creo que, no, acá dice, no te precipites con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, y por tanto sean pocas tus palabras, Eclesiastés 5.2. Ahora ellos decían no, que cuando más el hombre levantaba, oraba más, y se extendía en la oración, entonces de alguna forma Dios doblaba la voluntad de Dios y Dios le escuchaba. Pero no es así. Ahora vamos a ver dentro de un rato que no es así. Hay oraciones muy cortas que el Señor ha respondido. No sé, creo que dije el ladrón en la cruz. Lucas 18, el publicano. El otro, oh Señor, que yo le gustaba ser visto. ¿Se acuerdan? Yo que doy diezmo, que yo hago esto, y ese iba más cerca del lugar santísimo. El publicano no levantaba su mirada, pero cuando ellos levantaban la mano, esto que ustedes ven en las iglesias que hace así, viene de los judíos. ¿Qué significa esto? Esto significa levantar manos santas. Esto le estás diciendo al Señor, mira, no tengo pecados, porque las manos son las que hacen las cosas, buenas o malas. Entonces Dios mira. ¿Se acuerda el himno que dice, ¿quién entrará? El de mano santa. Bueno, la mano santa. Por eso Pablo dice levantar las manos. Era una forma de decir, él se atrevía, él no se levantaba ni atrevía la mirada, porque se veía que era pecador el publicano. Entonces, a ellos les gustaban estas cosas, que la gente lo mirara. Otra de las cosas es que asociaban mucho que Dios lo escuchaba dentro del templo, o trataban de ir dentro del templo, o sea, por eso que lo ven que iba al templo, más allá que tenían que reunir, o a esos lugares. Por eso que se asoció mucho de eso en el día, muchas de esas cosas se han introducido a las iglesias modernas, y es verdad que el Señor en la presencia está cuando nos reunimos, porque es donde están 2 o 3, el Señor está, pero es verdad eso. Pero ellos decían que se potenciaba más la oración cuando vos ibas al templo. Y lamentablemente, escuche, yo no estoy en contra de los servicios, vamos a decir, los miércoles de la oración. Acá por lo menos los miércoles tratamos de reunir los que estamos acá y orar. Pero eso no significa que la oración Dios te va a escuchar más que cuando vos estás solo apartado. Y es verdad, porque también la iglesia se juntaba a orar. Pablo manda que oremos todos unánimes y nos congreguemos. En el Hechos 2 estaban todos unidos y orando, ¿sí? Pero no significa, porque ellos enseñaban que cuando estaban en ese lugar, es como que, ejemplo, Roma, no sé si lo ven, en Roma los católicos, que creen que ahí solamente está la presencia de Dios, pero Dios no está encerrado solamente en 4 paredes, aunque es verdad que acá cuando oramos todos el mismo espíritu, el Señor está con nosotros, pero eran cosas que se iban introduciendo, cosas que ellos, que no es como Dios nos había dicho estas cosas, ellos lo fueron poniendo ahí, y todo esto iba, lo que se iba haciendo en medio de una oración íntima con el Padre, un susurro al oído del Padre, no un megáfono contando todo, sino que uno le susurra al Padre, usted no tiene que estar gritando esa cosa. Entonces todo se transformó en, podríamos decir, una exhibición oratoria. Ellos les gustaban exhibirse, ¿sí? Es así, lamentablemente era lo que hacían ellos, y de eso debemos cuidarnos nosotros, de cuidarnos de no hacer una exhibición. Ellos llegaban al grado de, antes de orar, había una hora de meditación que voy a orar, y después de orar, tengo una hora para meditar que oré. Es como que yo digo, vamos a predicar, bueno, antes de orar, usted tiene que meditar su corazón, o vamos a hablar de otra forma, prepare su corazón para el sermón que usted viene. Entonces yo vengo durante una hora preparando mi mente para el sermón. Termina el sermón y digo, prepare otra hora para meditar sobre el sermón. Bueno, ellos tenían algo así, preparar un tiempo antes de orar, después de orar, todos rondaban esto, pero se había transformado lamentablemente en algo hipócrita y una exhibición pública para mostrar cuán piadosos eran ante el Señor.
Eso es lo que hacían, ¿sí? Podría hablar un poquito más sobre esto, amados, pero hay que tener cuidado con esto. Quizá nosotros digamos, bueno, este sistema no se ha introducido, pero han entrado otros vientos de doctrinas de oratoria. Ejemplo, no sé si usted ha escuchado un poco de este falso hablar en lenguas. Y si vos no hablas, y es más, si no, hablar en lengua, ¿qué tiene que ver con la oración? Bueno, vamos a decir en orar en lenguas. Nunca he escuchado que dice, oh, ya va a cantar y vuelve a decir lo mismo, y dice, ¿qué estás diciendo? Si dice lo mismo, es como que yo diga, vamos a decir, a mi papá le diga, oh papá, tengo hambre, oh papá, tengo hambre, oh papá, tengo hambre, saba, qué hambre que tengo papá, oh papá, tengo hambre, oh papá, oh sabe la mayonesa papá. Y sí, pero ¿qué estás diciendo? Está siempre lo mismo. Mire, hace mucho estábamos viendo algo que se llamaba, no sé si se acuerdan ustedes, los que ustedes vieron por lo menos, un video de los Kundalini, ¿no? ¿Se acuerdan de esos que caminan así? Y hacen así, y dicen, oh, y hacen lo mismo que este sistema de hablar en lengua. Es lo mismo. ¿Qué pasa? Le entran espíritus demoníacos, que creo que viene de la India, ¿no? Sí. De la India. Es lo mismo que ha entrado en estas iglesias. Usted le pregunta qué está hablando, no estamos orando en lengua. Y usted dice, pero no, ¿y por qué oras en lengua? No, porque los ángeles no se enteren, y Satanás no se entere. No, dice, no, es un espíritu angelical. Pero Satanás, ¿qué es? Es un ángel, amado. Y eso era el hablar en lengua, que era glosa, era un idioma que todos entendían. Entonces todo este sistema de orar en lengua, y lo que vemos estos fariseos, y toda esta liturgia que le rodeaban, esta hipocresía, todo tenía que ver, vamos a decir, con esa hipocresía, ¿sí? Y se había perdido la comunión con el Señor, esa relación de hijo a padre. Y es más, si usted no habla en lengua, no hace nada de esas cosas, no sé si ustedes han estado en estos círculos, hasta se cuestiona si vos tenés la salvación. Acá no se cuestiona si vos naciste de nuevo, si te arrepentiste, si conoces el verdadero evangelio, si vivís una vida de integridad, si tenés un buen testimonio. No, se cuestiona si vos naciste de nuevo, si vos no repetís siempre ciertas lenguas. Y si vos no recibiste ese don, no naciste de nuevo. Hemos llegado hasta este punto, amados. Entonces, hoy estamos viendo cómo no tenemos que orar. Porque esta gente, amados, han traspasado ya, más allá de estos gente dentro de todo era hipócrita. Pero las iglesias que vemos ahora, amados, se atreven a decretar cosas para con el Señor. La oración, vamos a decir, de alguna forma intentan de ellos doblarle el brazo al Señor. Es más, y por ahí he escuchado que dicen, y no aceptamos un no por respuesta. Y cuando ellos oran, entonces Dios dice, uy caramba, no acepto un no por respuesta. Entonces tiene que enviar a su Santo Espíritu que haga un milagro. Porque ellos se paran en un lugar y se ponen a orar en día de campaña y le dan una orden al Espíritu Santo, y en la oración tiene que suceder algo. Todos estamos hablando de lo que es la oración en el día de hoy. Entonces, amado, nuestra voluntad se tiene que alinear con la voluntad de Dios, no la de Dios con la de nosotros, cuando oramos, porque por eso vamos a ver más adelante que la oración modelo que el Señor nos va a enseñar, Padre, que se haga su voluntad, que no se haga la nuestra. Y como todos que son padres, o los que son padres, usted sabe que, y usted que ahora que es un hijo, usted no le dio ciertas cosas a su hijo o a sus hijas cuando ellos querían, patalearon, rezongaron y gritaron. ¿Pero por qué no se las daba? Porque usted sabía que era malo eso, ¿no? Bueno, muchas veces tenemos que darle gracias al Señor que no nos ha dado ciertas cosas, porque nuestros padres saben de verdad qué es lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Por eso que siempre digo, tenemos que amoldarnos al Señor y tenemos que conocerle al Señor para orar con sabiduría y siempre buscando glorificarle el nombre del Señor, y que nuestras oraciones no sean hipócritas, amados. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar un poquito con lo que he dicho esto.
con lo que habíamos visto un poquito la otra vez. Son las mismas palabras, que habíamos visto el domingo pasado cuando hablábamos de no des limosnas, ¿sí? Y que no haga tocar trompeta delante de ti, ¿sí? Ahora vamos a ver Jesús y la oración. Y dice así: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Y dice así: y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre que está vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros les pidáis. Hasta ahí, hasta el versículo 8. Entonces, cuando Él nos está diciendo, cuando ores, que no seamos como los hipócritas. No sé si se acuerda de la palabra hipócrita que habíamos visto la otra vez, que venía de la palabra hipocritai. ¿Sí? Hipocritai es... ¿Cómo no orar? Estamos viendo hoy. El Señor nos está diciendo cómo no orar. ¿Cómo no orar? Bueno, no sean hipócritas. No, lo mismo que vimos el domingo pasado. No armen un teatro. ¿Por qué? Porque el que hace un teatro, ¿qué quiere ser? ¿Vieron eso que hacen un teatro, hacen un show, cuentan cuentos? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? El aplauso, quieren ser vistos, quieren ser reconocidos, quieren eso. Entonces le dicen, no sean hipócritas, hipocritai, es un actor teatral, ¿sí? Es alguien que usaba máscara, eso es lo que está diciendo, que aparentaba la santidad, pero en sí su corazón no es sincero. Un hipócrita nunca es sincero, es una persona que está actuando o algo. Entonces el Señor dice, no sean. Por eso que ahora cuando aprendemos, el Señor nos está diciendo, no sean hipócritas. ¿Qué está diciendo? Lo que nos está diciendo es todo lo contrario. Si me está diciendo no sea hipócrita, ¿qué es lo contrario de hipócrita? Es ser sincero. Entonces yo tengo que ser sincero, puro. Eso es. Una persona sincera es la misma palabra que dice, no tiene cera. ¿Se acuerdan de esa vasija? ¿Se acuerdan de esas prédicas que di antes? Una vasija que era entera. Cuando tiene cera, ¿qué pasa? Estaba roto. Sí, está bien, sí, pasa de nuevo, sí. Entonces la palabra es ser sincero, íntegro con el Señor. No tengo que ser hipócrita, porque Él conoce el corazón. ¿Por qué lloran así? Dicen, ¿para qué? Para ser vistos. Dice, cuando dice así, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas y en las calles. Y acá está, para. Eso me da para... ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿por qué ora usted? Porque el Señor dice, ellos lo hacen para. Todo lo que hacemos tiene un propósito. Entonces no hace las cosas por hacerlas nada más. Las hace ¿por qué? Por un propósito. Y ella dice, para. Esa preposición nos indica por qué hacían eso. No para que el Señor, sino para que la gente los viera. Y eso es lo que dice, para ser vistos de los hombres, y de cierto digo que ya tienen su recompensa. Eso para ser visto, ya lo vimos la palabra el domingo pasado, en el griego es prostoteatenai. ¿Qué significa esto? Lo mismo. Transformaban la religión en un teatro. ¿Vieron estos lugares que algunos le dicen iglesias, que nosotros le llamamos show teatral? Ayer estaba el señor Dante Gebel, bajándose de un auto deportivo y saludando, así como saludando, y con su guardaespaldas atrás, caminaba su guardaespaldas así, protegiéndole, con el saco acá, y pasando, y había un montón de gente haciendo un show, que entraba ahí, y la gente en los comentarios veía que se molestaba, porque ellos decían, ¿cómo va a decir? Si le dio algo, porque es, como decían, es el hijo del rey, el Señor nos prospera, ¿por qué tenés que tener espíritu de pobreza siempre? Cosas así, amados, les gusta ser vistos a ellos.
hacen todas esas cosas, todas esas campañas y cosas que hacen, amado, generalmente para ser reconocidos. El Señor dice, ya recibieron su recompensa de este lado. El actor cuando termina, lo que le regocija es que la gente lo aplauda. Y eso es su recompensa. El Señor dice, es todo lo que tienen, ya tienen su recompensa. El ser vistos. Son personas hipócritas. Esa es la recompensa que veíamos el domingo pasado, que significa mistos, que significa salario o pago. Y estos hipócritas ya han recibido su salario por completo. Pues nosotros vimos que el domingo pasado que nuestra paga es al final de todo. Y nuestra mayor paga y recompensa es verlo a Él. Eso es todo. Y si el Señor quiere añadir algo en su gracia, en su misericordia, creo que había puesto vos en el aula del Señor Jesucristo un texto que a mí se me había escapado, creo que era de Lucas, que decía una parte de cuando termines tu obra, decía no me acuerdo bien, de como siéntate como esclavo que ella hizo su obra, ¿no? Algo así, no me acuerdo la parte de Lucas. Y es así, amado, nosotros hacemos la obra que tenemos que hacer como hijos y ya está. Y si el Señor quiere añadirnos algo, ya está. Pero ¿qué más nos puede añadir? Pero en la plenitud de su gloria está todas las cosas. Entonces nosotros, nuestra recompensa que queremos es estar y con Él por la eternidad. Pero esta gente no, amados, quieren recibir esa recompensa. Esa palabra viene, creo, de una palabra de contaduría. Es como recibir un recibo y con un cheque, o sea que ya está firmado y pagado. Y eso es lo que nos habla acá. Y estas personas nunca, vamos a decir, nunca tuvieron una relación con el Señor. Porque el orar es tener una relación íntima con el Señor, ¿sí? Entonces, el Señor, fíjese que nos dice así, y cuando ores, que no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, que están en las esquinas de las calles. Tenemos que cuidarnos, amados, tenemos que cuidarnos. No sé si se acuerda, el domingo pasado vimos una palabra que decía prosechete, o sea, que tengamos cuidado. Bueno, acá no la dice, pero tengamos que tener cuidado porque el mal no solamente viene de afuera, el mal viene de dentro de nosotros, porque el que va a orar no es el otro hermano, no es la hermana, ni su marido, ni su mujer, ni su hijo. Usted va a orar. Y preste atención, porque cuando usted va a orar, va el yo carnal con usted también. Y usted puede hacer peticiones, ¿sí? Pero esas peticiones, por eso tienen que ser espirituales. Todo lo que sea heno o hojarasca va a ser prendido fuego. Dios no contesta cualquier oración, ¿sí? Y en este rato lo vamos a ver. Entonces tenemos que cuidar nuestra mente, nuestro espíritu, conocer las cosas que al Señor le agrada para hacerle las peticiones. En Proverbios 4:23 dice, hijo mío, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Y guardar nuestro corazón es guardar nuestra mente de cualquier deseo mundano, carnal, de lo que pueda hacer, todo lo que esté arraigado en este mundo. Porque todas esas cosas que necesitamos el Señor las sabe, amado. Entonces tenemos que orar para ser visto, o sea, en el sentido por el Padre. Y el Padre nos ve, incluso cuando nos ponemos, y dice, bueno, pero yo tengo que ir, entonces, pastor, a meterme en un cuarto y cerrar la llave. Creo que dice así. A ver, en una parte dice, y ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará. Ore en tu aposento y cerrada la puerta. Yo no tengo que hacer. Mire, el aposento, esto es un templo. Yo puedo entrar en un secreto adentro mío. Cuando yo adentro mío cierro la puerta a las cosas de este mundo y me encierro adentro mío. Puedo ser sentado, puedo ir en un colectivo, si quiere en su habitación, pero no hace falta literalmente. Acuérdense que Él nos enseña cosas espirituales. Me encierro adentro, en mi vivienda, que acá vivo. Yo Daniel, vivo acá adentro, en esto vivo. Yo estoy acá adentro, que usted me ve acá afuera. Y yo me encierro ahí, y tiro la llave de este mundo, lo que sea, y empiezo a orar. Y Él escucha mis oraciones. Y eso es tener intimidad con el Señor. Nadie sabe lo que hay entre Él y yo, ni siquiera el enemigo. El enemigo me puede escuchar cuando hablo audiblemente. Dice, esto es lo que querés vos. Entonces, pero cuando yo estoy con el Señor, en la comunión con Él, estoy en lo secreto, en lo íntimo, en mi corazón. Por eso guardo mi corazón con el Señor. Tengo una relación íntima con Él.
Entonces eso es lo que está hablando el Señor, tener esa relación con el Señor. No sé cómo este fariseo, amado, que se paraba y se ponía a hablar y decía todas las cosas que hacía. Fíjense que en Marcos, creo que es 12:38, que ya lo leí, ¿no? Sí, que decía que a ellos les gustaba estar parados, amados, y hacer largas oraciones. Pero, escuche, el Señor no condena las largas oraciones. Y bueno, entonces a estos fariseos les gustaba hacer largas oraciones. Entonces me queda claro que el Señor no quiere largas oraciones porque voy a parecer un hipócrita. No es así, amado. Lo que el Señor está condenando no es la larga oración, sino el motivo de la larga oración. El motivo de la larga oración es, oh Señor, me pongo a orar por ciertas cosas y la gente, qué largo. Y como dice, faltó orar por los niñitos del África. Parece que oró un montón. Pero si usted lo ve, él se quebrantó y hubo usted se da cuenta cuando alguien está orando de verdad, en el espíritu. Entonces, era la intención lo que estaba condenando el Señor. Porque si nosotros nos vamos, hay oraciones extensas. Segunda de Crónicas 6:14 al 42. Nehemías 9 es una oración extensa de Nehemías. Salmo 18 es una oración extensa. Y ustedes escuchen, la oración más extensa, porque de los salmos ustedes saben que era un libro de oración y de cánticos, era como el glosario que yo tenía de los cánticos. Ahora dígame, ¿qué oración más extensa que el Salmo 119? Es largo, ¿no? Tiene como 175 versículos, más o menos por ahí. Entonces, ¿cómo que el Señor condena eso? No condena las oraciones extensas, lo que condena es tener una oración extensa para poder ser visto y ser escuchado. Es el motivo que de lo que hacían, o repetir. ¿Se acuerdan la parte que creo que en Elías había unos paganos que estuvieron orando, creo que de la mañana hasta la tarde? ¿Se acuerdan? Y Elías decía, ja, 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 ¿dónde está su Dios? Dice, ja, ja, ja. Seguro que la traducción en castellano decía, está en el baño, pero en hebreo dice otra cosa, como se fue a hacer algo. Y se burlaba Elías, pero ¿de dónde estuvieron orando? De la mañana hasta la tarde, se zanjeaban y todo, y no le respondió. ¿Cuánto oró Elías? Un poco, y el Señor fuego del cielo. Entonces no es, esto es lo que estamos aprendiendo, cómo no orar. No se crea, bueno, oré mucho, Señor. Mire, si usted fue con un corazón sincero, y un hijo que le dice, pa, tengo hambre, ma, tengo hambre. Entonces, no, porque no me hiciste la gran oratoria. Vos me tenías que haber dicho, oh madre que trabajas de la mañana, que te levantas y vas y te sacrificas. Y yo sé que cuántas veces esperas el colectivo y a veces no comes y sufres. Y encima nosotros te tratamos con desdén, madre. Usted no hace eso, usted tiene hambre y le da, ¿no? Bueno, no es que condena la oración, vamos a decir, que sea larga. Es cuando es hipócrita la oración. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque estos que invocaron a Baal de la mañana hasta el mediodía, de verdad fue larga, pero eran oraciones que no servían para nada. Una oración larga, los católicos apostólicos romanos, empiezan con ese glosario que ya dijimos del Ave María, el Padre Nuestro, y se vuelve a repetir y todo así. Estos tibetanos que andan con una cosa también, los otros musulmanes que tienen oraciones ahí, y son oraciones largas. Pero por eso no significa que el Señor le va a escuchar esas oraciones. Ahora, escuche, las oraciones que encontramos en la Biblia, incluso aunque a usted le sorprenda, fueron breves. Y oraciones importantes y oraciones breves que el Señor respondió. En Éxodo 32, del 31 al 32, no sé si se acuerda, el Señor estaba enojado, estaba bravo y lo iba a destruir. Y en esos dos versículos, Moisés, yo tengo varios, así que lo voy a decir por arriba. Moisés ora que el Señor no los destruya. Pero fue breve. Pero el Señor, ¿qué hizo? Lo respondió. Digo, no, Moisés, porque vos no me oraste media hora y estoy furioso por estos idólatras. Entonces, no, fue conciso, se paró y oró. Y el Señor le respondió. En Salomón, no sé si se acuerda, en 1 Reyes 3, del 6 al 9, él está orando para tener un corazón entendido. ¿Se acuerda que le iba a poner por rey? Salomón quería tener un corazón con sabiduría. Hizo una oración corta, Salomón. Y el Señor dice que le dio esa sabiduría. Aunque después se desvió de eso, ¿no? Pero vemos que el Señor respondió. Elías, que yo lo dije, creo que es en Reyes 18, de 36 al 37. ¿Se acuerda que estaban todo esto? Es la regla
vamos a decir como el púlpito, pero era el lugar donde se hacía el sacrificio y las piedritas y se pone a orar y fuego del cielo consume todo y después los mata a los demás. Una oración breve, pero el Señor respondió a Elías. Ezequías en 2 de Reyes 19, 14 al 19. Pero lo más conocido, bueno, hay otra la oración de Jabes, que es mal interpretada. En Proverbios creo que esa que es Agur, esa oración que hace. Pero las dos oraciones que a mí me parecen, tres podríamos decir, con el modelo ejemplo del Señor Jesucristo, 4 podemos decir, pero son estas. La del publicano, no sé si se acuerdan en Lucas 18:13, pero oh Señor, que yo doy esto y el diezmo, y el publicano dice, ¿qué dijo? Sé propicio a mí, pecador. Y el Señor, ¿qué dijo? ¿Quién bajó justificado? El otro que se hizo la gran oratoria, el Señor locuaz, ¿se acuerdan de esos peregrinos que se sabía todo? O el publicano que no se atrevía a levantar, solamente dijo, séme propicio, o sea, propicio del propiciatorio, alguien que muera en mi lugar. Yo necesito a alguien que muera en mi lugar, eso es propicio. Séme propicio, tú. ¿A quién? A mí, el pecador. El Señor dice, bajó justificado. Una oración breve, amados. Otra oración breve en Lucas 23 al 42. Estaba el Señor Jesucristo y habían 2 personas crucificadas. Y uno de ellos se puso a orar, dijo una frase corta, que él reconoció que él debería morir. ¿Se acuerda? Es otra persona y el Señor dijo, hoy estarás conmigo. No se puso, oh Señor, que yo hice esto y aquello. Él reconoció que era un pecador y que él sí debería morir ahí, pero él no, él es un justo que está muriendo por los injustos. No dijo eso de 2 Corintios 5:21, pero reconoció tu condición. Oración breve, pero sincera, al punto. Y el Señor respondió esa oración. La oración de Esteban, ¿te acuerdan? Creo que en Hechos 7:60, que el Señor también le escucha a Esteban la oración. La oración a los Efesios, no sé si se acuerdan, en Efesios 3, 14, 19, que después la voy a leer. Pero la oración, que podríamos decir, bueno, ¿qué oración más extensa que tendría que hacer? Es el sacerdote de los sacerdotes, el Señor encarnado. Y él empieza a orar y usted, bueno, encuentra una oración larguísima, que parece un poco, pero no es tan larga. Y esa es la oración sacerdotal de Juan 17. Encuentra un montón de cosas y ahí lo encontramos al Señor orando, ahí, ¿sí? Y también vemos que no era una oración extensa, pero una oración sincera, que él se quebrantaba, que él lloraba con el Señor. Entonces vemos muchos ejemplos. Mire, el domingo que viene, si Dios me da vida, vamos a empezar el modelo, no como debemos orar, es un modelo para orar, que es lo que vamos a hacer el Padre Nuestro. Fíjese, empieza, es así, Padre Nuestro que estás en los cielos, y sigue y termina, creo ahí nomás en el versículo 15. Mire qué gran extenso, no es corta, y nos muestra muchas cosas, aunque no crean ahí. Entonces, la oración no tiene que ser, o sea, una gran oración extensa. En Isaías 65:24 dice, antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrán terminado de hablar cuando yo ya le habré escuchado. Y es así, amado, el Señor nos dio promesas en su palabra, y en las cuales tenemos que saber cuáles son esas promesas espirituales. El Señor no nos acepta, amado, como muchos dicen, oh, cuánta oración que hizo, o esa oración, parece que lo impresiona al Señor esa oración. No, amado, el Señor no nos impresiona esas cosas, porque el Señor no nos acepta porque la oración sea de una forma así extensa. El Señor nos acepta, creo que dice, creo que está en Efesios 1:6, dice, nos acepta en el amado. No nos acepta porque hablamos bien o oramos bien. Usted con un chiquito que es chiquito dice, no, si no me pedís bien, no te doy de comer. Y él es un nenito que no sabe muy hablar, y entonces, ¿qué pasa? Usted no le va a de comer porque no se sabe expresar. Él sabe más o menos, de acuerdo a nuestra altura espiritual, cómo oramos. Pero tiene que ser sincera nuestra oración. Otra de las cosas, escucha, que estamos aprendiendo a cómo orar, cómo no orar, es que el Señor no oye la oración de los pecadores. En el sentido esto que dice así, en Proverbios, yo tengo 2 nada más, en Proverbios 15:29, dice así, el Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos.
entonces la oración del impío no le oye. Y en Juan 9:31 dice, y sabemos que no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces en el Salmo 51:17 dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no despreciará. Escuche, si usted no tiene al Señor Jesucristo, dirá, bueno, entonces ¿para qué voy a orar? El Señor, mire, si usted viene con un corazón contrito y humillado y reconoce su pecado y ejerce fe en el Señor Jesucristo, el Señor tiene una promesa. Porque en Lucas 11, fíjese, y hablando de lo mismo, solo que usted conoce los evangelios sinópticos, ¿no? Cada evangelio nos ayuda un poco más, como eso de dibujar, dibujo técnico. Uno lo ve de acá, otro de arriba. Cada evangelio nos da una perspectiva diferente, ¿sí? Nos cuenta algo diferente del Señor Jesucristo. Bueno, el doctor Lucas, fíjese en la narración que tiene en Lucas 11, en el versículo del 5 al 13, Lucas 11 del 5 al 13, está hablando de lo mismo que estamos hablando acá. Jesús y la oración, pero del versículo 5 al 13 dice, escuche, dice así: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no me puedo levantar y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, escuche, porque todo esto siempre lo de la prosperidad, dicen, mira, entonces tenés que pedir, porque el Señor reclamar. No, porque fíjense cómo termina el texto, dice así: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Mire, si usted no tiene al Señor Jesucristo, no solo basta, o sea, porque el Señor, usted en el Antiguo Testamento, hay una gran promesa que viene a lo largo de todo el Antiguo Testamento, es que Él iba a enviar su Espíritu. Nadie puede guardar la ley. Promesa tan promesa por Ezequiel, yo les daré mi Espíritu para que anden en mis caminos. El Señor, la oración que oye es cuando una persona se arrepiente de sus pecados, ejerce fe en Jesucristo, y Él dijo que le iba a enviar un consolador. Cuando se iba en Juan, creo 14 y Juan 15. Y usted lo que tiene que pedir, si no tiene a Cristo, antes, porque no puede, ningún hijo que no sea de su padre le va a pedir a alguien que no sea de su padre, ¿no? A menos que no tenga padre. Pero Él promete lo que se llama la adopción, o sea, pero antes tiene que ser justificado. Y usted puede pedirle, Él prometió enviar su Espíritu, pero para eso usted tiene que pedirle. Dice, pedirle, envía su Santo Espíritu. Renueva de mí un corazón recto. O sea, la promesa está ahí, que envíe su Santo Espíritu, el verdadero Espíritu, no el espíritu de esta gente que está por ahí, que hacen cosas y brincan y saltan. El Espíritu Santo es una promesa para aquellos que no tienen el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es que el Señor no oye ninguna de estas oraciones. Entonces, la pregunta, amados, o sea, que nos tenemos que hacer en el día de hoy es ¿por qué oramos? O sea, ¿cuántas de nuestras oraciones que oramos o cuando oramos son para que nos vea el Padre en nuestro corazón, o nuestras oraciones son para que nos vean los familiares, nos vean nuestros hermanos en la fe, o nos vea el Señor?
porque si no es así, amados, nos estamos de alguna forma asemejando, que nos levantamos las manos en las plazas públicas o no hacemos por ahí esas campañas, ahí a veces podemos caer en lo que es la hipocresía. Caer en la hipocresía, sí, de querer ser vistos. Siempre es el querer ser vistos, siempre es el querer ser reconocido con las personas. Entonces tenemos que analizarnos nosotros mismos si nuestra religión es hipócrita. Si nosotros buscamos ser vistos, somos hipócritas. Si nosotros buscamos, podríamos decir, el reconocimiento de las personas cuando oramos, quizás oramos y nadie nos dijo nada, y buscamos el ser reconocido con las personas, o el hablar mucho. Quizás decimos, bueno, oré mucho y nadie me dijo nada. La verdadera oración, podríamos decir que oye, porque la oración que oye el Señor son las de sus hijos. Ese es el título del sermón. El domingo que viene vamos a ver cómo orar. Pero las que oye solamente son las de sus hijos. Lo que tenemos que preguntarnos nosotros si estamos orando verdaderamente es cuando buscamos a Dios en oración, pero buscamos oración en esa comunión y en esa relación que de un hijo hacia un padre. Si amamos nosotros esa comunión con el Señor, esa relación, incluso el orar, es solamente ir y estar a los pies del Señor. Eso nos basta nada más, y el Señor sabe eso, si nos agrada orar con el Señor, o solamente vamos a chillar y a contarle cosas que no hicieron las personas, o buscamos de verdad el consuelo, y pase lo que pase, amado, y las cosas que sucedan, el solo entrar a la presencia del Señor para nosotros es el refrigerio, y hay consuelo, y a veces no da ganas de salir, da ganas de quedarse ahí, pareciera como que de alguna forma Él está ahí. No sé si ha experimentado eso usted con el Señor. Pero es importante, amados, que nos hagamos estas preguntas. O sea, ¿cuándo es nuestra oración? ¿Cuando nos ven o cuando el Señor nos ve en secreto? Pues no necesitamos que las personas sepan por qué oramos o estuve orando. No estuve orando por ti, para que el Señor te dé este trabajo. Estuve orando por la sanidad. Estuve orando para que sepan. Y quizás no nos dimos cuenta y sin querer manifestamos algo que puede ser piadoso. Y lo dijimos, amado. Oramos más en público que en privado. O buscamos de alguna forma al orar parecer más espirituales y en verdad no somos espirituales. O oramos por obligación porque justo están orando y me toca orar porque me dicen ¿querés orar? Y tengo que orar. No, amado, tenemos que pensarnos de verdad si estamos orando. Y acuérdense que la razón por la que podemos entrar al aposento secreto que tenemos nosotros porque Jesucristo abrió el velo. Creo que hay un texto, no me acuerdo si es de Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, con la conciencia tranquila, pura, porque el Señor nos limpió. Y es por medio de Jesucristo. La oración nunca va a ser por medio de María, de los santos. Es por medio de Jesucristo que podemos entrar a la presencia del Señor. Ahora, cuando la oración es hipócrita, la oración hipócrita va a buscar siempre que haya gente y haya audiencia, porque si tiene audiencia pueden reconocerte como orás, amado. Pero la oración verdadera no va a buscar eso. La oración verdadera siempre va a buscar la presencia del Padre, la comunión con el Padre, y es eso. Y lo que va a revelar nuestra relación siempre con el Señor va a ser ese lugar secreto que tenemos con Él. Nosotros no necesitamos que nadie nos vea, excepto cuando nos toca orar como hermanos. Por supuesto el Señor no condena eso, pero y en el día que nos presentemos, nos estemos con Él, en ese día de juicio, el Señor va a revelar todo, todo lo que había en nuestro corazón, incluso en nuestras oraciones que hablábamos. Entonces todo lo que haya, porque fíjense, Él va a sacar, que dice todos los secretos, algo así dice, ¿no? Va a revelar todos los secretos en hebreo. Bueno, la oración en secreto el Señor también va a mostrar y va a revelar qué orábamos. Entonces tenemos que tener esa comunión con el Señor, amados. Mire, antes que me vaya un poquitito más en otras cosas que tengo Esto creemos, nuestro documento histórico de la Confesión Bautista del año 1689, del Servicio de Oración Pública y Religioso,
y tengo un catecismo, o sea, de un catecismo reformado, pero no es el catecismo nuestro, sino del Westminster, también es una posición reformada. Pero para que vea un poco de la oración, cuando hablamos de la adoración religiosa, en el capítulo número 22, ¿sí? O sea, yo le voy a pasar el punto número 1, voy a ir al punto número 2, pero para que tenga usted en mente lo que forma parte del servicio de adoración. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y dice así, el punto número 2. La adoración religiosa ha de atribuirse a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. Y desde la caída, no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Y el párrafo 3 dice, siendo la oración, escuche, ¿cómo tiene que ser la oración? Bueno, con acción de gracias, agradecerle siempre al Señor. Una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres, pero para que pueda ser aceptada debe hacerse en el nombre del Hijo, con ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento. Escuche, la oración ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Dice Romanos 8:26. Orar no sabemos, nos ayuda el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque ¿quién escribió la Biblia? O sea, el Espíritu Santo por medio de personas, pero por eso tenemos que estudiar las Escrituras. La tenemos que hacer con entendimiento. No que decir, lo oro así porque anoche tuve un sueño, entonces oro ese sueño que me mostraste, Señor. Tiene que estar fundamentado la oración en la Escritura, conforme a su voluntad. Esto significa, ¿y dónde vas a ver la voluntad? Bueno, si no la conozco, no leo las Escrituras, nunca vas a saber cuál es la voluntad. Con un entendimiento, ahora pero también con reverencia. No nos olvidemos relación, aunque ya pasamos, que escuche, esto voy a ser cuidadoso. Todos de alguna forma son hijos de Dios por creación, pero no todos son hijos de Dios en el amado, en Cristo, ¿entiende eso, no? Entonces, pero siempre cuando oramos tiene que saber, dice el documento, con reverencia. Amados, hay una reverencia. ¿Vieron a sus hijos que le falta el respeto a los padres? Que le dicen cosas a los padres. No hay un respeto y una reverencia. Yo no puedo ir, yo he escuchado gente que le dice che barba. El que está arriba, no sé qué otras cosas le dice. Tata Dios. Papito Dios. No, es el Señor. El Señor se lo trata como el Señor. Sí, yo soy su hijo, pero se lo trata con reverencia, el amado. A él no se le falta el respeto, así como estos chicos le falta el respeto a los padres. No, nosotros lo tratamos con reverencia al Señor. Más allá que nos ha aceptado, siempre yo voy a reconocer que Él sí es mi Padre porque me ha adoptado, pero siempre yo me debo inclinar a Él. Dice, te inclinarás ante las canas, y yo me tengo que inclinar ante las canas, como yo le tenía respeto al otro pastor que conocí. Y cuando yo vi que le faltaba el respeto al otro pastor, decía, ¿por qué estás en eso? Le digo, vos sos el pastor. No te puede mandar respeto a un pibe de 24 años. Vos sos el pastor, el Señor te puso. Y si nosotros tenemos esa reverencia, esa doble honra hacia un ministro que con sus pecados y todo, y aún así le soportamos sus cosas porque el Señor lo puso ahí. ¿Y cómo masa para el Señor? Nosotros no podemos estar diciendo molestarlo porque el Señor no nos dio cosas, o porque el Señor me ha quitado cosas. El Señor sabe las cosas que ha hecho con nosotros. Siempre tiene que ser con una reverencia y con un respeto. Y si el Señor dio, gloria a Él. Si el Señor quitó, gloria a Él. Bendito sea el nombre del Señor, amado. Pero vamos con reverencia al trono de la gracia y con respeto, sabiendo, nunca se olvide de dónde lo sacó el Señor, de dónde estábamos antes, amado. Estamos perdidos en el mundo, en otras religiones. Siempre ser agradecido con el Señor y con humildad, esa humildad, no con ese orgullo, con un fervor, dice el documento, con una fe. La fe es confiando en lo que dice, y siempre más allá de lo que yo confío, no es confío para decretar, confío en lo que Él dice, y si Él prometió lo va a cumplir a su tiempo cuando Él quiera, pero que se haga a su voluntad. Escuche, y con un amor, amándole al Señor, y una perseverancia. Perseverancia en el sentido, quizás muchos de ustedes están orando por sus familiares o por seres queridos, pero persevere en la oración, siga. Hay muchos relatos como la viuda que dice que se oraba, dice el Señor, y en un momento fue y le respondió.
Bueno, siga, si está conforme a la voluntad de Él, siga orando, ¿sí? Y escuche, y termina diciendo esto tu documento, y cuando se hace con otros en una lengua conocida, dice. ¿A qué le hace conocer? Fíjate, este documento del 1689, ¿no? Sí. Y ya se decía en una lengua conocida. ¿Por qué? Ni siquiera se tienen estas gentes raras que dice, oh, rapacando. Entonces, y las iglesias antiguas, fíjese, oraban en un idioma que se podía entender. Entonces, debemos orar en un idioma que se pueda entender. Este documento, que también es viejo, de las iglesias antiguas, fíjese en la pregunta 98 de Westminster, dice así: ¿qué es la oración? La oración es un acto por el cual manifestamos a Dios, en nombre de Cristo, nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Después, si quieres, se lo presto. Y da una serie de textos. Pregunta 99. ¿Qué regla nos ha dado Dios para dirigirnos en la oración? Y la respuesta dice, o sea, ¿cómo podemos dirigirnos al Señor? ¿Cómo podemos aprender a orar? O sea, ¿de dónde podemos sacar? Tenemos el modelo que vamos a ver el domingo que viene, Padre Nuestro, pero tenemos algo más también, que es, esta es una porción nomás que el Señor nos dejó, pero dice, ¿qué regla nos ha dado para dirigirnos en la oración? Toda la palabra de Dios es útil para dirigirnos en la oración, pero la regla especial es aquella oración que Cristo enseñó a sus discípulos, que comúnmente se llama la oración del Señor, y la que vamos a ver el domingo que viene, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, como modelo, el domingo que viene el Señor nos va a enseñar cómo orar, y esto es amplio, no va así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Cada cosa tiene un contexto muy amplio. Además, hay libros escritos sobre esta oración. Así que, ¿y qué modelo tenemos? Bueno, la Biblia, amado, todo el consejo de Dios. Podemos aprender cómo orar lo que el Señor quiere y cómo orar lo que el Señor no quiere. Por supuesto, si somos cristianos, yo creo que, no sé usted por las cosas que quiere orar, pero lo que mayor tendríamos que orar nosotros, más allá de dar acción de gracias, perdón por nuestros pecados, de modo que Cristo se siga formando en nosotros, que mortifique los deseos pecaminosos, porque al fin y al cabo todas las cosas que puede orar usted, que quizás las necesita, se van a quedar de este lado del mundo. Entonces, que podamos orar por la iglesia, por los santos, por los perseguidos, todas las cosas que edifican y hacen bien al reino del Señor y expanden el reino del Señor, ¿sí? Escuche, voy a compartir algunas, yo no sé si tenía acá anotado, por el tiempo es breve, pero creo que tenía anotado acá algo de John Bunyan, de un libro de él, sí, acá está. No sé si se acuerdan que estaba escuchando vos ayer, que creo que era el libro ese de ¿Cómo orar en el Espíritu? Es un libro, creo que está en audiolibro, ¿no? ¿Sí? Y en el libro él, hablando de algunas frases que voy a traer de Bunyan, es el escritor que escribió El Progreso Peregrino, él dice esto: orar en el Espíritu es derramar el corazón a Dios, por medio de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios. Y está muy tomado de estos documentos históricos reformados, porque él que dice, bueno, orar en el Espíritu es derramar, o sea, volcar todo lo que yo tengo, ir al Señor y darle todo al Señor en esa oración. ¿Cómo es que lo hago? ¿Cuál es el medio? No es la Virgen o Santo, es por medio del Señor Jesucristo. ¿Quién me ayuda a orar en el Espíritu? Bueno, el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Y cómo lo hace? ¿De dónde toma el Espíritu? Bueno, dice de la palabra. Está muy bien resumido lo que dice Bunyan. Es muy bíblico. Yo derramo todo mi corazón por medio de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, y todo eso que el Espíritu Santo me ayuda, bueno, por medio de la palabra. Lee la Biblia para poder llenarte y orar con conocimiento y entendimiento y sabiduría y saber qué cosas pedirle al Señor. Entonces eso, amado. La oración entonces espiritual, tenemos que saber que no es algo externo. La oración espiritual es algo interno
que proviene de nuestro corazón, es una obra del Espíritu Santo, es una obra de regeneración. Por eso que mismo sabemos cuando alguien está, y no consiste, podemos decir, en grandes palabras, en fórmulas, sino que esto proviene del mismo Espíritu, con nuestro espíritu, tomando de lo suyo que es las Escrituras. ¿Por qué? Porque debemos aprender a orar. Entonces, enséñanos a orar, dijeron ellos. ¿Por qué debemos orar? Porque el hombre natural no discierne las cosas espirituales y nuestra carne no discierne las cosas espirituales. Por eso debemos, dice nuestra mente, debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder estar orando con sabiduría. Debemos siempre depender del Espíritu Santo y de su palabra, para que lo que estamos orando sea aceptada por el Padre, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, amados, aprender a orar. Mire, yo no sé si venía por acá o por acá, sí, acá. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15 dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, las peticiones que tenemos que hacer, o sea, ¿cómo tenemos confianza? O sea, fe. Cuando nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Él, por eso se vuelve a decir lo mismo, tenemos que ir a las Escrituras para saber cuál es la voluntad que Él quiere que oremos y por las cosas que quiere que oremos. En Santiago 4.3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4, versículo 3. Mire, Él sabe todo lo que necesitamos nosotros. Más adelante vamos a seguir profundizando sobre esto de la oración. Pero dice así: ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. No hagas vanas repeticiones, no hagáis pues, dice, vuestro Padre dice, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Versículo 8. Esto es un atributo de Dios. Esto es la omnisciencia de Dios. O Dios sabe todo, la omnipresencia. En el Salmo 139, ¿se acuerda que habla de cuando estaba en el vientre de la madre, dice el rey David? En Salmo 139, 4 dice así: pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú lo sabes toda. Y esta es la omnisciencia de Dios. Nosotros necesitamos, oh Padre eterno que estás allá, y orar así, o eso que se pone a orar, y empieza a gritar así, se va para acá, y no sé, lo vieron, va para allá, y viene para acá, y se saca la frente así, y parece que, no sé, ¿qué le pasó, amado? Usted no se pone como hijo a hablar con el Señor así. Imagínese el Señor Jesucristo cuando iba a Getsemaní orando de esa forma así loca. No, amados. Él oraba con respeto a su Padre, con comunión, y siempre decía: Padre, si tú quieres quitar esta copa, quítala, sino que se haga su voluntad. Y tenemos que estar siempre en nuestra voluntad, que se amolde a la voluntad del Señor, amado. Pero Él sabe, fíjese, antes que esté en la lengua de nosotros, dice Salmo 139.4, Él ya sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y esto me hace acordar que es muy parecido a Isaías 65.24. Antes que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrán terminado de hablar cuando yo los habré escuchado. Aquellos que somos hijos del Señor, entendemos esto, porque Él habita acá. Y Él sabe lo que hay dentro de nosotros, porque Él está acá con nosotros, amado. Está presente entre nosotros, en medio de nosotros. Y Él sabe cuáles son nuestros pensamientos. Por eso cuando yo escucho, dice, pídele, creo que el Salmo te concederá los deseos de tu corazón, dice, para esas cosas, las perlitas, así, cosas así. Esos son deseos de las concupiscencias y sus propios deseos banales y carnales, amado. Pero si usted tiene los deseos de su corazón conforme a los deseos del corazón del Señor, siempre va a pedir los deseos conforme a los de su Padre. Porque es así, amado. Entonces nosotros no necesitamos estar
creando oraciones así, vanas, repetitivas, elocuentes, largas. Qué lindo oró. Sea sincero cuando estaba orando, no busque palabras estratagemas o busque palabras rebuscadas para que las personas, no sea sincero, amados, con el Señor. Fíjese por ahí cerrando lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3, como él está orando por la iglesia. Y nosotros vamos a cerrar. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Vamos a orar, amados. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor. Hoy aprendimos, Señor, cómo no orar, Señor. Y un anticipo también de cómo orar, Señor, por medio de su Hijo, Señor. Y que hoy podemos entrar, Señor, al trono de gracia, Señor, por medio del Señor Jesucristo. Le agradecemos, Señor, porque el Señor Jesucristo, Señor, ha abierto el velo por el cual nosotros ahora podemos entrar a su presencia, Señor, y estar con usted, Señor. Le agradecemos, Señor, porque nosotros no hacemos, Señor, vanas repeticiones, Señor, como hacíamos, o como al menos yo hacía cuando era chico, Señor. Y salía de esa capilla, me acuerdo, Señor, y volvía al mundo porque era chico. Cumplía lo que me decía ese cura, Señor. Hasta cuando usted, Señor, nos enseñó a orar por medio de su Santo Espíritu, Señor. Le pedimos perdón por todas esas veces que pedimos cosas, que estas falsas iglesias nos enseñaron a orar. Pedí por esta casa, pedí por este auto, pedí por esto, por aquello. Y a veces pedimos por cosas banales, Señor, que no son, podríamos decir, mal, como Señor, dame un marido, Señor, dame una mujer, Señor, esto, Señor, aquello, Señor, arréglame esta situación en mi familia. Y pareciera que no fueran mal, pero no oramos por santidad, Señor. No oramos para que Cristo se forme en nosotros, no oramos por la mortificación del pecado, no oramos para que se expanda el reino de los cielos, Señor, para que llevemos el Evangelio, no oramos por las personas que se están yendo al infierno día a día. Y aunque esas oraciones que hacemos a veces quizás puedan ser lícitas, por eso le pedimos perdón, Señor, que usted nos siga, Señor, en esta pequeña serie que vamos a ver, Señor, a cómo orar en el Espíritu, Señor, para que podamos tener esa comunicación con usted, Señor, sincera, esa comunicación directa, Señor, siempre honrándole y respetándole a usted, Señor. Le pedimos que usted siga estando con nosotros, Señor, en el día de hoy, Señor, por medio de su Santo Espíritu. Todo esto se lo pedimos en nombre de Jesucristo, como siempre decimos amén. Amén. Amén.